Buenas tardes. Hola, profe. Vamos a ver algunos parámetros importantes a conocer, teoría, respecto a lo que es aire comprimido. El aire comprimido se utiliza en minería subterránea como una fuente de energía. El aire comprimido, al tratar de expandirse, genera trabajo. Esa es la fuente de energía del aire comprimido. Yo comprimo el aire para trasladarlo a un punto de la mina, y el hecho que esté comprimido a una mayor presión de la original siempre busca expandirse. Entonces, ese trabajo de expansión es el que produce y el que se usa como energía para, por ejemplo, utilizar una jack leg, una stopper. Hay bombas, por ejemplo, bombas hidráulicas, me refiero para drenar agua, en donde se utilizan bombas de aire comprimido, ¿ya? Por ejemplo, los llamados patos de agua, que son bombas neumáticas, ¿ya? Son muy útiles y muy utilizadas, sobre todo en la frente de las minas, para poder drenar la frente una vez que se ha perforado, porque en la perforación, ¿cierto?, se requiere mucha agua para todo lo que es ¿cómo se llama?, el barrido del detritus que va quedando en los orificios. Así que les voy a pasar un PowerPoint donde salen los fundamentos teóricos, ¿cierto?, de lo que es aire comprimido. Las unidades físicas que hay que conocer, ¿cierto?, es la presión. Ustedes ya saben lo que es la presión, ¿cierto? Es la relación entre fuerza y unidad de superficie. Entonces, presión es la fuerza en un centímetro cuadrado de área, si se puede medir así. Entonces, podemos hablar de kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, podemos hablar de libras fuerza por centímetro cuadrado, podemos hablar de libras fuerza por pie cuadrado, kilogramos fuerza por metro cuadrado, newton por metro cuadrado, newton por centímetro cuadrado. Todas esas serían unidades de presión. Los PSI son los utilizados en los países angloparlantes, ¿cierto?, como Inglaterra, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, y hablan de PSI, que significa pound square inch, o sea, libra pulgada cuadrada, libra pulgada cuadrada. Se refiere a la libra fuerza, ¿ya? Porque presión es fuerza partido por unidad de superficie. Entonces, la presión es la fuerza en un centímetro cuadrado de área de una columna de aire que se extiende desde el nivel del mar al borde de la atmósfera. Entonces, la presión atmosférica, ¿cierto?, si esta es la superficie de la Tierra, ¿cierto?, y aquí está el mar. Vamos a dibujar el mar acá ahora. Esta es la orilla del mar, ¿cierto? Entonces, justo a la orilla del mar, tú mides la presión atmosférica y tiene que ver con la columna de aire que hay, ¿cierto?, sobre ese punto, ¿cierto?, que en este caso es un centímetro cuadrado. Es una altura, así como existe la presión litostática, que tiene que ver con la columna de roca que está encima mío. En este caso estamos hablando de la columna de aire. Por lo tanto, la presión máxima está a nivel del mar, en el planeta Tierra, ya en estos casos, salvo casos excepcionales que hay lugares que están bajo el nivel del mar, como el Mar Muerto, ¿cierto? En el Mar Muerto hay, creo que 300 metros más o menos bajo el nivel del mar. Por lo tanto, hay una mayor columna de aire encima mío, ¿ya? Entonces, esa masa de aire, si uno la puede medir como un cilindro, yo al multiplicarla, ¿cierto?, por G, que esa masa por G me va a dar fuerza, ¿cierto? Masa por la aceleración de gravedad me va a dar fuerza, por lo tanto voy a tener que presión ahí a nivel del mar va a ser igual a fuerza por unidad de superficie. Por unidad de superficie, o sea, área. Y al nivel del mar tenemos una atmósfera de presión, ¿cierto?, que son equivalentes a 760 milímetros columna de mercurio, ¿ya? O 76 metros columna de agua también. 766 metros columna de agua o 760 milímetros columna de mercurio. Eso es una atmósfera de presión que es más o menos lo que equivale a un bar, más o menos lo que equivale a un bar, ¿ya?
para que entendamos lo que es presión. Por lo tanto, como decía, al nivel del mar es aproximadamente 10,13 newton, ¿ya? Una fuerza en un centímetro cuadrado de área de una columna de aire que se extiende desde el nivel del mar hasta el borde de la atmósfera. Es aproximadamente de 10,13 newton. 10,13 newton por centímetro cuadrado, ¿cierto? La fuerza es esa, pero la presión sería 10,13 newton partido por centímetro cuadrado. Por lo tanto, la presión atmosférica absoluta a nivel del mar es aproximadamente 10,13 por 10 elevado a 4 newton por metro cuadrado. Por lo tanto, la presión atmosférica absoluta a nivel del mar es aproximadamente 10,13 por 10 elevado a 4 newton por metro cuadrado, lo que equivale a 10,13 por 10 elevado a 4 pascales, ¿ya? Expresada en otra unidad de uso frecuente, un bar es equivalente a 1 por 10 elevado a 5 pascales. Un bar es equivalente a 1 por 10 elevado a 5 pascales. Si ustedes se fijan, si yo multiplico dividido por 10, me va a quedar un número más acá arriba, ¿cierto? Al dividir por 10, 10,13, me va a quedar 1,013 por 10 elevado a 5, ¿cierto? Newton. Y vemos que un bar es 1 por 10 elevado a 5 pascales, ¿ya? Entonces, si yo pongo ahí coma, porque lo divido por 10, aquí agrego un 5, me va a quedar 1,013 por 10 elevado a 5 pascales. Queda aproximadamente un bar, pues, si se dan cuenta. Cuanto más alto o bajo se está con respecto al nivel del mar, la presión atmosférica será menor o mayor. Por ejemplo, a nivel, en la cordillera de los Andes, a 3.000, 4.000 metros de altura, ¿hay más o menos presión atmosférica? Chiquillo, ¿Habría menos? hay menos presión atmosférica, ¿cierto? Que tengo menos columna de aire encima mío. ¿Ya? Estamos hablando de eso. Entonces, si este es, digamos, Viña, yo sigo subiendo, ¿cierto? Llego a los Andes, que está por acá, y después está la cordillera, ¿ya? Entonces, sobre Viña hay una columna de aire que está encima, ¿cierto? Y que produce presión, debido a la masa de aire. Esa presión es debido a su masa, ¿ya? Al multiplicar masa por G tengo fuerza, y ahí tengo una presión a esa altura. Que en Viña estamos como a 30 metros sobre el nivel del mar, ¿cierto? En el centro de Viña, o un poco menos incluso. Pero acá en la cordillera de los Andes, estamos, por ejemplo, en la Aconcagua, que tiene aproximadamente 7.000 metros sobre el nivel del mar. Tengo esta columna de aire encima mío. ¿Ya? Supongamos que esté el mismo nivel, donde comienza la atmósfera. ¿Ya? Entonces tengo una columna de aire mucho menor masa sobre mí, y esa masa, multiplicado por la fuerza de gravedad, ¿cierto? Perdón, por la aceleración de gravedad, me va a dar una fuerza. Esa es la fuerza que ejerce, ¿cierto? La atmósfera, la masa de la atmósfera sobre el piso. ¿Ya? Y fuerza por unidad de superficie, fuerza por centímetro cuadrado, me da presión. ¿Ya? Entonces, a mayor altura, menor presión atmosférica. A menor altura, sobre el nivel del mar, más presión atmosférica, porque tengo mayor columna de aire encima mío. Ese es el concepto que hay que tener claro. ¿Qué es lo que es la temperatura ahora? La temperatura básicamente lo que mide es la excitación de las partículas componentes de la materia. ¿Ya? Se supone que las partículas están sin movimiento alguno a los 0 grados Kelvin, o sea, menos 273 grados Celsius. La temperatura de un gas es más difícil de definir con claridad. La temperatura es una medida de la energía cinética de las moléculas. ¿Se dieron cuenta? La temperatura es una medida de la energía cinética de las moléculas. Las moléculas se mueven más rápidamente cuanto mayor sea la temperatura. ¿Ya?
y el movimiento cesa completamente a una temperatura de 0 absoluto. La escala de grados Kelvin se basa en este fenómeno. Si no es graduada de la misma manera en la escala de centígrados o Celsius, ¿ya? Por ejemplo, si tengo la temperatura en grados Kelvin, o temperatura en grados absolutos, va a ser igual a la temperatura en grados Celsius más 273,2. Y eso te da la temperatura absoluta, ¿ya? Capacidad térmica. El calor es una forma de energía representado por la energía cinética de las moléculas desordenadas de una sustancia. Entonces, ¿cuándo hay más calor? Cuando las partículas están más excitadas, chocando entre sí, ¿ya? Se refiere a las partículas componentes de la materia, ya sea sólido, líquido o gaseoso. Por ejemplo, el agua cuando hierve ya no puede retener más calor, por eso ebulle, ¿cierto? Ebulle, el calor tiene que salir para afuera, ya no puede salir tan rápidamente, por lo tanto ebulle el agua, ¿ya? ¿A qué temperatura ebulle? A los 100 grados Celsius, pero a nivel del mar, si yo estoy en una zona donde hay menos presión atmosférica, ¿el agua hervirá a más de 100 grados o a menos de 100 grados? ¿Qué creen ustedes? ¿A menos? ¿A cuánto? ¿Sería a menos de 100? ¿No es cierto? A menos, porque hay menor presión atmosférica, por lo tanto tengo que vencer, digámoslo así, una presión menor para que bulla el agua. Entonces el calor lo que busca es salir. Como hay menor presión atmosférica, por ejemplo, a los 3.100 metros de altura en Portillo, el agua va a hervir a menos de 100 grados Celsius. Va a hervir como a los 75, 80 grados Celsius, ¿ya? Entonces, capacidad térmica. El calor es una forma de energía representado por la energía cinética de las moléculas desordenadas de una sustancia. La capacidad térmica, también llamada capacidad calorífica o entropía de un objeto, se refiere a la cantidad de calor necesaria para producir una unidad de cambio de temperatura en 1 grado Kelvin, y se expresa en Joule por grados Kelvin. Repito esto, la capacidad térmica, también llamada capacidad calorífica o entropía de un objeto, se refiere a la cantidad de calor necesaria para producir una unidad de cambio de temperatura, ¿cierto?, de 1 grado Kelvin. Y se expresa en Joule por grados Kelvin, o sea, cuánto calor necesito para que suba 1 grado de temperatura en grados Kelvin. El calor específico se refiere al de una materia en particular. El calor específico o entropía específica de una sustancia es más comúnmente utilizada cuando hablamos de calor específico o entropía específica. Y se refiere a la cantidad de calor necesaria para producir una unidad de cambio de temperatura, ¿ya? ¿Cuánto se necesita para que, por ejemplo, una barra de acero aumente 1 grado su temperatura? ¿Cuánto calor necesito? Entonces, se refiere a la cantidad de calor necesaria para producir una unidad de cambio de temperatura en grados Kelvin o grado absoluto en una unidad de masa igual a 1 kilogramo, ¿ya? Entonces se habla de 1 grado Kelvin en una unidad de 1 kilogramo de masa. ¿Cuánto calor necesito? Ese es el calor específico o entropía específica. La entropía también es un principio, ¿eh? Un principio de la termodinámica. La entropía dice que a medida que transcurre el tiempo, las cosas se tienden a enfriar, ¿ya? La entropía también dice que a medida que transcurre el tiempo, las cosas se van desordenando. Por ejemplo, uno cuando termina de hacer su pieza o termina de hacer la casa, apenas terminó de hacer la casa, la pieza donde comenzó a hacer el aseo ya está un poco desordenada, ya hay un poco de polvo sobre el piso. Eso es la entropía. Desde el momento que uno nace, literalmente empieza a envejecer, ¿ya? Así tal cual. Entonces, por ejemplo, la entropía en los seres vivos, entre más tiempo vivimos, más nos oxidamos. Entre más tiempo vivimos, más nos oxidamos. El oxígeno, si bien es necesario para vivir, para respirar, también nos va oxidando, ¿ya? Por ejemplo, yo ahora peso bastante más de lo que pesaba cuando me casé. Es parte de la entropía, ¿cierto? El metabolismo no funciona igual. Tengo mucho menos pelo de lo que tenía cuando me casé, o cuando tenía 20, 30 años.
tengo menos fuerza, menos resistencia física, ¿cierto?, que la que tenía cuando tenía 20 o 30 años. Eso es producto de la entropía, ¿ya? Pero ahora estamos hablando de la entropía específica o calor específico. Eso para que sepan que hay un principio que se llama entropía también. Entonces, el calor específico o entropía específica de una sustancia es más comúnmente utilizada y se refiere a la cantidad de calor necesaria para producir una unidad de cambio de temperatura en grados Kelvin en una unidad de masa de 1 kilogramo. Ese es el calor específico. El calor específico se expresa entonces en Joule, que es la medida de energía que más se utiliza, ¿cierto? El calor específico se expresa en Joule por kilogramo por grados Kelvin. Joule se refiere a cuántos joules se necesitan, o calor se necesita, para que 1 kilogramo de una sustancia aumente 1 grado Kelvin. Asimismo, se dimensiona la capacidad calorífica cuando hablamos de moles. Moles, usted sabe que es una cantidad de materia, que está representado por el número de Avogadro. Cuando hablamos de moléculas o átomos, ¿cierto? 6,23 por 10 elevado a 23, me parece, no recuerdo bien, que es el número de Avogadro, ¿ya? Entonces, asimismo se puede dimensionar la capacidad calorífica molar en Joule por mol por grados Kelvin, o sea, cuánto se necesita de calor para que un mol de una sustancia aumente 1 grado Kelvin. La nomenclatura que se sigue es la siguiente. C sub P, pero C chica, se refiere al calor específico a presión constante. Calor específico a presión constante. Por ejemplo, si estamos midiéndolo a una presión constante atmosférica, por ejemplo, a nivel del mar, o a una presión constante a la altura del Limache, o a presión constante a la altura de los Andes, ¿ya? A eso se refiere. Después está C sub B pequeña, o minúscula, calor específico a volumen constante. A volumen constante, ¿ya? El volumen no puede cambiar. Se refiere al volumen del material. C grande, C sub P, calor específico molar a presión constante. C mayúscula sub P, calor específico molar a presión constante. Y C grande, B chica, o sea, calor específico molar a volumen constante, ¿ya? Entonces siempre tenemos esas variables, ¿ya? Tenemos la presión, el volumen, la presión a que está sometido la materia, el volumen de la materia y la temperatura. El calor específico a presión constante es siempre mayor que el calor específico a volumen constante. Repito, el calor específico a presión constante es siempre mayor que el calor específico a volumen constante. El calor específico de una sustancia no es una constante, ojo con eso, pero se eleva en general cuando la temperatura se eleva. El calor específico de una sustancia no es una constante, pero se eleva en general cuando la temperatura se eleva. Para fines prácticos puede utilizarse un valor medio. Por ejemplo, para líquidos y sustancias sólidas, C sub P y C sub B, y C, que es el calor específico, para calentar un flujo de masa M de la temperatura T1 a T2 se requerirá y se ocupa esta fórmula para eso. Entonces, repito, para líquidos y sustancias sólidas, C sub P, o sea, el calor específico a presión constante, es semejante al calor específico con volumen constante. Y hablamos de C nomás, tomando el valor medio. Para calentar un flujo de masa M, aquí nos están dando los kilogramos, ¿cierto? Para calentar un flujo de masa M de la temperatura T1 a T2, ¿cuánto calor necesito? Entonces se expresa por esa fórmula. Calor es igual a la masa por C, que es el calor específico de la materia en específica, y voy a llevar, se supone, ese material de la temperatura 1 a la temperatura 2. De la temperatura 1 a la temperatura 2, ¿ya? Q es el calor, que aquí está medido en watts. M es el flujo másico, en kilogramos por segundo. C es el calor específico en joule por kilogramos de la masa por grados Kelvin, acuérdense, y T la temperatura. La expresión de por qué C sub P es mayor que el C sub B
es el trabajo de expansión que debe realizar el gas a una presión constante. ¿Ya? A mayor temperatura el gas se tiende a expandir. Por eso existen estos globos aerostáticos, ¿cierto? Donde se calienta el aire y ese aire caliente se mete, ¿cierto?, por el globo y eso hace que el globo suba. ¿Por qué? Porque el aire caliente tiende a ocupar un volumen mayor que el aire frío. Entonces, al ocupar un volumen mayor, se vuelve más liviano, ¿cierto? Entonces, el aire que estoy metiendo caliente dentro de un globo aerostático, lo que hace es elevarse, ¿ya? Está empujando hacia arriba. Eso es por la naturaleza de un gas que al calentarse se expande. Ahora, si tengo un aire comprimido a la fuerza, ¿cierto? Como el gas licuado, el aire al liberarse, ¿cierto? Va a tender a expandirse, ¿ya? La explicación de por qué S sub P es mayor que S sub B es el trabajo de expansión que debe realizar el gas a una presión constante. Ahí la presión es constante, ¿cierto? Cuando yo caliento el aire, estoy a la misma altura que el aire frío que está alrededor mío. Entonces ocurre lo que les estoy diciendo. La relación entre C sub P y C sub B se denomina exponente isoentrópico. La relación entre C sub B y C sub B se denomina exponente isoentrópico, ¿ya? O exponente adiabático también se llama, exponente adiabático. Y se simboliza con la letra K. Y está en función del número de átomos en las moléculas de la sustancia. Ese exponente adiabático está en función del número de átomos en la molécula de la sustancia, se refiere al gas. Entonces K, que es el exponente adiabático, es la relación entre C sub P y C sub B. ¿Qué es lo que es el trabajo ahora? El trabajo es básicamente, digámoslo así, fuerza por unidad de tiempo, ¿ya? Fuerza por unidad de tiempo. ¿Cuánto es el trabajo que realiza, por ejemplo, el aire comprimido al expandirse? Es un tipo de energía, ¿cierto? El trabajo. Por lo tanto, al expandirse va a generar trabajo, va a empujar lo que esté alrededor suyo. El trabajo mecánico puede definirse como el producto de una fuerza y la distancia. ¿Ya? El trabajo mecánico puede definirse como el producto de una fuerza y la distancia, sobre la que opera la fuerza sobre un cuerpo. Exactamente como el calor, el trabajo es energía que se transfiere de un cuerpo a otro. Exactamente como el calor, el trabajo es una energía que se transfiere de un cuerpo a otro, ¿ya? La diferencia es que ahora es un asunto de fuerza en lugar de temperatura. El resultado del trabajo puede tener muchas formas, tales como cambios en la energía potencial, desde un punto alto a un punto más bajo, la energía cinética, que es la energía producto del movimiento de los cuerpos, y la energía térmica, que es la energía que se libera de un cuerpo caliente a un cuerpo frío. La unidad en el Sistema Internacional de Medidas para el Trabajo es el Joule, ya al igual que la unidad de calor, porque es energía, el trabajo es energía. Entonces la unidad en el Sistema Internacional del Trabajo es el Joule, y es equivalente a 1 Newton metro. Entonces un Joule es equivalente a 1 Newton metro, o lo que es lo mismo, 1 watt por segundo. 1 watt por segundo. ¿Ya? 1 watt por segundo. Potencia. Sin querer al principio les definí potencia y no trabajo. Potencia es trabajo por unidad de tiempo, ¿ya? La potencia es el trabajo realizado por unidad de tiempo. Por lo tanto, si una persona alcanza los primeros 100 metros en menos tiempo, significa que tienen más potencia, ¿ya? Los hombres que son más rápidos, las mujeres que son más rápidas son más potentes, desde ese punto de vista. La potencia es el trabajo realizado por unidad de tiempo. Un auto es más potente cuando alcanza los 100 kilómetros por hora en menos tiempo, ¿ya? Es una medida de la rapidez con el que se puede hacer el trabajo. Un mismo trabajo que recorrer 100 metros, si lo hago más rápido es porque soy más potente o el auto es más rápido. La unidad de potencia es el watt. Un watt es equivalente a un joule por segundo. Un joule por segundo. O sea, una unidad de energía
por segundo. Tasa de flujo volumétrico. La tasa de flujo volumétrico de un sistema es una medida del volumen de líquido que fluye por unidad de tiempo. La tasa de volumen volumétrico de un sistema es la medida del volumen de líquido que fluye por unidad de tiempo. O sea, estamos hablando de caudal, volumen de líquido que fluye por una unidad de tiempo, ¿cierto? Podemos hablar de litros por segundo, metros cúbicos por segundo, eso es caudal. Se puede calcular como el producto de la zona de sección cruzada entre el caudal y la velocidad del flujo promedio. Se puede calcular como el producto de la zona de sección cruzada, o sea, la sección por donde pasa el agua, y la velocidad del flujo promedio. La unidad de tasa de volumen es metros cúbicos por segundo, que es lo mismo que caudal. La unidad de tasa de volumen de flujo es metros cúbicos por segundo. Sin embargo, la unidad litros por segundo también es frecuente cuando se refiere a la tasa de volumen de flujo. También llamada la capacidad de un compresor, por ejemplo. Un compresor lo que hace es comprimir el aire, ¿ya? Para generar aire comprimido, ¿ya? Entonces, una especie de bomba que toma aire a una cierta presión, que es la presión atmosférica del ambiente en donde estoy, y lo comprime a una... Entonces comprime un volumen de aire y lo transforma en un volumen más pequeño, ¿cierto? Así es como aumenta la presión y se transforma en aire comprimido. Por eso los estanques de gas licuado son robustos, ¿cierto? Porque tienen que soportar una mayor presión. De hecho, se licúa el gas. O sea, los gases yo los puedo comprimir a tal punto de generar líquido, junto tanto las partículas de ese gas que se transforman en un líquido. Entonces pasa del estado gaseoso al estado líquido por compresión. Repito esto. Sin embargo, la unidad litros por segundo también es frecuente cuando se refiere a la tasa de volumen de flujo, también llamado capacidad de un compresor. También se usa el normal litros por segundo, también se usa el normal litros por segundo, o normal litros por segundo, como dice ahí abreviado, normal litros por segundo, o salida de aire en litros por segundo. Cuando hablamos de normal, se refiere a un estado normal. ¿Cuál estado? Para el normal litros por segundo se vuelve a calcular el caudal de aire en estado normal. ¿Qué es lo que es el estado normal? Es decir, convencionalmente elegido como a una atmósfera de presión, o sea, 1,03 bar y 0 grados Celsius. Es el estado normal, por eso se habla de normal líquidos por segundo. O sea, estamos hablando del caudal, pero medido a la presión atmosférica, o sea, 1,13 bar y a 0 grados Celsius. La unidad normal, segundo, se utiliza principalmente cuando se especifica un flujo de masa. La unidad normal, segundo, se utiliza principalmente cuando se especifica un flujo de masa. ¿Ya? Flujo másico, también se llama, flujo másico. Cuando yo estoy hablando de caudal, si bien estoy hablando de volumen por segundo, también esto se está moviendo masa, ¿cierto? También es un flujo másico, si se dan cuenta. Para el caudal de salida de aire libre, se abrevia FAD. Para el caudal de salida de aire libre, FAD, del compresor, se vuelve a calcular una tasa de volumen de aire libre en la condición de entrada estándar, o sea, presión de entrada 1 bar y temperatura de entrada 20 grados Celsius. ¿Ya? Esa es la temperatura que se considera, porque hay que ponernos de acuerdo a qué temperatura vamos a medir la presión, ¿cierto? Porque no es lo mismo medirla a 0 grados que a 20 grados Celsius. ¿Por qué? Porque a mayor temperatura las partículas están más separadas entre sí, ¿cierto? Por la entropía. Repito, para el caudal de salida del aire libre, FAD, del compresor, se vuelve a calcular una tasa de volumen de aire libre en la condición de entrada estándar, presión de entrada 1 bar y temperatura de entrada 20 grados Celsius. Ahora no estamos hablando de 0 grados Celsius, sino de 20 grados Celsius. La relación entre las tasas de dos volúmenes de flujo, observe que la fórmula simplificada siguiente no da cuenta de la humedad, ¿ya? No está considerando la humedad. La relación entre las tasas de dos volúmenes de flujo es, sin considerar la humedad, esa fórmula. Caudal FAD, o caudal de salida de aire libre en litros por segundo,
va a ser igual al caudal de flujo de aire normal, ¿ya? O sea, a la presión atmosférica, pero a 0 grados Celsius, por la temperatura FAD, o sea, temperatura de entrada estándar, que es 20 grados Celsius, partido por la temperatura normal, que es 0 grados Celsius, ¿cierto? Por PN, que es la presión de referencia normal, una atmósfera o 1,013 bar, partido por PFAD, que es la presión de entrada estándar, que es la presión de entrada estándar, que también es un bar, ¿ya? Un bar o 1,013 bar prácticamente son lo mismo, ¿cierto? Termodinámica. Bueno, cuando hablamos de fluidos, ya sean líquidos o gaseosos, necesariamente se utiliza el concepto de mecánica de fluidos, pero la mecánica de fluidos y la termodinámica están como emparentadas, ¿ya? Porque los fluidos se comportan distintos a distinta temperatura y a distinta presión. De ahí nace el concepto termodinámica. ¿Qué es lo que dice la ley de gases? La ley de Boyle establece que si la temperatura es constante, hablamos de isoterma, ¿ya? Entonces el producto de la presión y el volumen son constantes. Entonces el producto de la presión y el volumen son constantes. O sea, una temperatura constante ambiental se va a tener esta relación. Presión 1 del gas al volumen 1 que tiene el gas va a ser igual a la presión 2 que tenga el gas por el volumen 2. Por lo tanto, yo teniendo 3 variables puedo despejar la tercera, ¿ya? O sea, si tengo, por ejemplo, la presión 1 y el volumen 1 y el volumen 2, puedo despejar presión 2. O al revés, si tengo presión 1, volumen 1 y presión 2, puedo despejar B2. Entonces, P es presión absoluta, ojo con eso. V es volumen en metros cúbicos. V es volumen en metros cúbicos. La ley de Charles, que vamos a leer a continuación, tiene que ver con la presión constante. La ley de Charles dice que a presión constante, antes estábamos hablando de temperatura constante, ahora estamos hablando de presión constante. Por ejemplo, si hacemos el experimento a nivel del mar, tenemos presión constante, ¿cierto? Que es la presión atmosférica. Entonces, ocurre y se cumple la ley de Charles. O puedo estar en una cámara isobárica, ¿cierto? Una presión constante también. La ley de Charles dice que a presión constante, isobárico, significa igual presión isobárico, el volumen de un gas cambia en proporción directa con el cambio de temperatura, ¿ya? Entonces el volumen de un gas cambia proporcionalmente a cómo cambia su temperatura. Entonces nosotros intuitivamente sabemos que a mayor temperatura los gases aumentan su volumen. La relación se escribe como B1 es T1 es igual a B2 es T2. Aquí ocurre lo mismo. Si yo necesito el volumen 2, tengo que tener el volumen 1, la temperatura 1 y la temperatura 2. ¿Ya? Por ejemplo, si tengo, acuérdense que la temperatura aquí se trabaja como grados Kelvin. ¿Ya? Entonces, si tengo, por ejemplo, un mismo gas a presión de una atmósfera, por ejemplo, el aire tengo un metro cúbico de gas, ¿ya? Un metro cúbico de gas, ¿ya? Pero ¿a qué temperatura? A 20 grados Celsius. ¿Cuál va a ser el volumen de ese mismo gas a 32 grados Celsius? ¿Se puede calcular eso, no? ¿Cuál va a ser el volumen? Entonces aquí creo que se hace volumen 1, ¿cierto? Un metro cúbico. Temperatura 1, 20 grados Celsius. Pero no se ocupa 20, ¿cierto? Se ocupa la temperatura absoluta. O sea, 20 más 273.2, si no me equivoco, va a ser igual a 293,2 grados Kelvin. Eso va a ser igual al volumen 2, que es mi incógnita, la que ando buscando, esa
la temperatura 2, ¿ya? Ah, puche, la saqué con 20, sí, bien. La temperatura 2 es 32 grados Celsius. Por lo tanto, 32 más 273.2 me da 305,2. 305,2 grados Kelvin. Entonces, para despejar X, debo multiplicar este valor por este y dividido por el de abajo, ¿cierto? Entonces me va a quedar que el volumen 2, el volumen a la que va a estar un metro cúbico de aire, que estaba originalmente a 20 grados Celsius, cuando sube la temperatura, ya sabemos intuitivamente que va a aumentar el volumen, ¿cierto? Entonces el volumen 2 va a ser igual a T2 por V1, o sea, 305,2 por V1, que es 1 metro cúbico. Los grados Kelvin se van a ir con los grados Kelvin, por eso no los anoté, porque esto por esto me da grados Kelvin metros cúbicos, ¿cierto? Pero dividido por grados Kelvin se me dan los grados Kelvin y me queda solamente el valor 293,2. Entonces, ¿cuánto me da eso? 305,2 por un metro cúbico me da lo mismo, ¿cierto? Igual. Entonces tengo 305,2 dividido por 293,2. Y eso me da 1,040. Entonces me aumentó el volumen, ¿cierto? Me aumentó el volumen de un metro cúbico, justo, ¿cierto? Que era 1,00 a 1,04 metros cúbicos. Al aumentar la temperatura. ¿Ya? Ahora, si uno quiere ver cuánto influye más temperatura, por ejemplo, ese mismo gas lo puedo medir a 200 grados, ¿cierto? A 200 grados o a 150 grados. El cambio de temperatura de un gas a 20 grados Celsius, si lo meten en una olla a presión, ¿qué pasa? Aumenta la temperatura del gas, por lo tanto el gas va a tender a expandirse, ¿cierto? ¿Ah? Y ahí puedo ver cuánto va a aumentar un metro si aumentara esto a 100 grados, por ejemplo, a la temperatura de ebullición del aire. ¿Ya? Es simple esto, ¿ven? Si se dan cuenta, seguramente ya lo hicieron antes. Entonces, esta es la ley de Charles. Significa que a presión constante se cumple que V1 es a T1 como V2 es a T2, teniendo en cuenta que el volumen está en metros cúbicos y la temperatura en grados absolutos. La ley general de estado para los gases es una combinación de la ley de Boyle y la ley de Charles. Esto indica cómo la presión, volumen y temperatura se afectarán mutuamente. Cuando se cambia una de estas variables, esto afecta al menos a una de las otras dos variables. Entonces, esta es la ecuación general de los gases, en donde tengo que P por V partido por T es igual a R, donde R es la constante individual de cada gas, va a depender del gas, ¿cierto? Entonces tengo presión absoluta en pascales por V, que es el volumen específico de metros cúbicos por kilogramo. ¿Por qué volumen específico? Porque estamos hablando de cuántos metros cúbicos tiene un kilogramo de gas. ¿Cuántos metros cúbicos tiene un kilogramo, por ejemplo, de gas licuado? ¿Cuántos metros cúbicos tiene un kilogramo de aire? ¿Cuántos metros cúbicos tiene un kilogramo de helio? ¿Ya? Los metros cúbicos van a cambiar dependiendo del gas. Y va a depender obviamente de la presión a que estemos, pero se entiende que estamos a la misma presión. T, temperatura absoluta en grados Kelvin. Entonces R es la constante individual del gas que estemos trabajando. Y eso está dado en Joule partido por kilogramo por grados Kelvin. ¿Ya? Entonces presión absoluta por volumen específico, o sea, cuántos metros cúbicos tengo de un gas en específico, de una masa específica de 1 kilo, ¿cierto? A una temperatura dada. Eso es R, la constante individual del gas. La constante individual del gas R solo depende de las propiedades de los gases. Si una masa M de gas ocupa el volumen B, si una masa M de gas ocupa el volumen B, la relación puede escribirse de la siguiente manera. Presión por volumen va a ser igual a N, que es el número de moles,
por R, que es la constante universal de gases, que es equivalente a 8,314 joule por mol por kilogramo. ¿Ya? Esa es la constante universal de los gases, 8,314 joule. O sea, ¿cuánto calor necesito en joule, ¿cierto? Por cada mol de un gas para que suba 1 grado de temperatura. Eso significa constante universal de los gases. T es la temperatura absoluta en grados Kelvin. Entonces, esta es la ecuación clave, ¿cierto? Para el tema de los gases. Presión por volumen va a ser igual al número de moles del gas por R, que es la constante universal de los gases, por T, que es la temperatura en grados Kelvin. Entonces, entendiendo todos estos conceptos, nosotros podemos sacarle provecho a la expansión del aire comprimido para utilizarlo como trabajo. Entonces, si yo puedo mover, por ejemplo, bombas, puedo mover motores a aire comprimido, como son las jack leg o bombas de diafragma, que son de aire comprimido para extraer aguas que se acumulan, ¿cierto?, en la frente de una mina. Transferencia de calor. ¿Qué es lo que es transferir calor? Cómo el calor pasa de un cuerpo caliente a un cuerpo frío, ¿ya? Cualquier diferencia de temperatura dentro de un cuerpo o entre distintos cuerpos o sistemas conduce a la transferencia de calor. Siempre el calor se mueve del cuerpo frío al cuerpo caliente. Por lo tanto, en invierno, cuando se abre la puerta y nosotros tenemos calefaccionado en la casa, ¿qué es lo que ocurre? ¿Entra calor o sale calor? ¿Qué ocurre? ¿Entraría? Sale calor. Si el calor está, nosotros tenemos, por ejemplo, a 25 grados nuestro ambiente. Al abrir la ventana o al abrir la puerta en invierno, el calor sale hacia afuera, ¿ya? Pero la gente dice, ah, entró frío. Pero al revés, lo que ocurrió es que salió calor, ¿ya? Cualquier diferencia de temperatura dentro de un cuerpo o entre distintos cuerpos o sistemas conduce a la transferencia de calor, hasta que se alcanza un equilibrio, ¿cierto? Un equilibrio de temperatura. Entonces, si yo dejo la puerta abierta cuando tengo el aire acondicionado puesto, ¿qué va a pasar? ¿Va a funcionar el aire acondicionado o no? ¿Se perdería la temperatura? Yo tengo el ambiente más fresco adentro, ¿cierto? Con aire acondicionado en el auto. Pero si yo abro la ventana, como está más frío adentro del auto, el calor va a entrar con mayor rapidez de afuera y se va a equilibrar finalmente. Entonces, si yo tengo aire acondicionado, tengo que cerrar las puertas, cerrar las ventanas. O si no, pierdo el frescor, ¿cierto? Que me produce, ¿cierto? La extracción de calor, porque lo que hace una máquina de aire acondicionado es extraer el calor del ambiente y echarlo afuera. Eso es lo que hace un refrigerador. Extrae el calor de las cosas que tengo adentro del ambiente de un refrigerador y lo saca afuera. Por eso las máquinas congelantes, los congeladores, las máquinas, por ejemplo, en los almacenes que refrigeran bebidas, qué sé yo, cecina, siempre cuando uno entra a un almacén con altas máquinas, el ambiente está caliente, ¿ya? En general. Entonces, esta transferencia de calor puede realizarse de 3 formas: por conducción, convección o radiación. Esas son las formas de que se transmite el calor. Por conducción, por ejemplo, por un metal, ¿ya? Los metales conducen el calor. Por convección, cuando el calor está saliendo ayudado por un ventilador, por ejemplo. O radiación es el calor que radia de forma natural los cuerpos calientes. En situaciones reales, la transferencia de calor tiene lugar simultáneamente, pero no igual en todas las 3 formas, ¿ya? La conducción es la transferencia de calor por contacto directo de las partículas. Por ejemplo, en un metal, como les decía. Tiene lugar entre cuerpos sólidos o capas finas de un líquido o gas. La vibración de átomos desprende una parte de su energía cinética a los átomos que están juntos, ¿ya?
la vibración de átomos desprende una parte de su energía cinética a los átomos adyacentes, que vibren menos, y así se va perdiendo el calor. Entonces esta es la fórmula que se utiliza para calcular el calor transferido, donde lambda es el coeficiente de conductividad térmica. Todos los materiales tienen diferente coeficiente de conductividad térmica. En general los metales son buenos conductores del calor, ¿ya? Así, en general todos los materiales y los metales que tienen buena conducción eléctrica tienen una buena conducción del calor, ¿ya? Entonces, lambda, en este caso, es el coeficiente de conductividad térmica, que está dado en watts, partido por metro por grados Kelvin, ¿ya? Entonces, Q, que es el calor transferido en Joule, va a ser igual a menos lambda por A, que es el área por donde se está transmitiendo el calor. Entre mayor área, mayor transmisión de calor. Por eso los elefantes tienen orejas largas, ¿ya? Porque viven en ambientes tan cálidos que de esa forma disipan energía, ¿ya? Entonces, A es el área de flujo de calor. Entonces, entre más grande es el área, mayor flujo de calor va a haber. Por eso los ventiladores, ¿cierto?, nos ayudan a enfriar el ambiente, ¿cierto?, entre más grandes sean los ventiladores. Y T es el tiempo en segundo. T es el tiempo en segundo. Entonces, va a haber un calor transmitido, dependiendo del material, que tiene un coeficiente de conductividad térmica, y del área donde se está transmitiendo el calor, ¿cierto? No es lo mismo transmitir el calor de 1 centímetro cuadrado a 1 metro cuadrado, ¿cierto? Que son 1000 centímetros cuadrados. Y T es el tiempo en segundo. Y se anota arriba delta T partido por delta X, donde delta T es la temperatura, ¿cierto? La diferencia de temperatura entre lo frío y lo caliente, en grados Kelvin. O sea, por ejemplo, T1 menos T2. Y delta X es la distancia que recorre el material, para conducir el calor. Por ejemplo, si tengo un alambre, imaginemos que tengo un alambre grueso, ¿ya? Y ese alambre grueso tiene, supongamos que tiene 1 centímetro cuadrado de área, ¿ya? Entonces el largo de ese alambre sería el delta X, ¿ya? Porque a lo largo de todo ese alambre se va a transferir la energía calórica, ¿ya? Se va a transferir el calor. El calor va a pasar de aquí hacia allá, a través del coeficiente de transmisión de este material, que sería el alambre, que puede ser de acero o cobre. Si fuera de cobre, tengo que ocupar el lambda del cobre. No sé si me entendieron. Entonces, delta X sería, en este caso, la distancia del alambre. La convección es la transferencia de calor entre una superficie sólida, caliente, y el adyacente parado o en movimiento, fluido, de gas o líquido. Si tengo una cuchara caliente, por ejemplo, un fierro caliente, se va a transmitir calor por convección al aire, por el fluido, ya sea estando en movimiento o estando así sin movimiento, ¿ya? Pero en general, cuando hablamos de convección, estamos refiriéndonos al gas en movimiento. Por eso el ventilador te ayuda a disipar calor. Tú te pones un ventilador y lo que hace el ventilador es mover el aire más rápido alrededor de ti, y eso hace que tú disipes calor más rápido. O sea, el calor se va arrastrado por el aire que mueve el ventilador. Esa es la idea. Entonces, a pesar de que está moviendo el aire a la misma temperatura que hay, no es lo mismo estar a 32 grados Celsius sin un ventilador que estar a 32 grados Celsius con un ventilador, porque el ventilador, si bien está moviendo aire a 32 grados Celsius, el aire al moverse arrastra una cantidad de calor, va arrastrando calor más rápido, ¿cierto?, que si no tuviera el ventilador. Desde mi cuerpo va arrastrando calor. Y al desprenderse calor de mi cuerpo, yo siento frescor. Repito, la convección es la transferencia de calor entre una superficie sólida caliente y el adyacente parado o en movimiento fluido. Ese movimiento fluido puede ser de un gas o un líquido. Di el ejemplo de un gas, ¿cierto?, el aire, pero el agua también
ayuda a disipar calor de mejor manera todavía, porque las partículas de agua están más cercanas entre sí que las partículas de gas, por lo tanto arrastran más calor. Por eso los motores, ¿cierto?, utilizan, ¿cómo se llaman estos aparatos? Que para enfriar los motores, radiadores, ¿cierto? Radiadores, para enfriar, ¿cierto?, la temperatura del motor. Mejorado por la mezcla de una parte del fluido con la otra. Entonces, repito la definición. La convección es la transferencia de calor entre una superficie sólida caliente y el adyacente parado o en movimiento. El adyacente, ¿qué? Fluido, que puede ser gas o líquido, mejorado por la mezcla de una parte del fluido con la otra. Puede ocurrir como convección libre por el movimiento natural en un medio como consecuencia de las diferencias de densidad debido a las diferentes temperaturas, como también puede ocurrir por convección forzada, que es el caso del ventilador, como también puede ocurrir como convección forzada con movimiento del fluido causado por agentes mecánicos, que puede ser, como les dije, un ventilador. Por ejemplo, un ventilador o una bomba en el caso del agua, ¿cierto? La convección forzada produce significativamente mayor transferencia de calor. Por eso con un ventilador yo me siento más fresco, ¿cierto? Aun cuando la temperatura no cambie del ambiente. La convección forzada produce significativamente mayor transferencia de calor como resultado de mayores velocidades de las mezclas, ¿ya? Entonces el calor, desde el punto de vista de convección forzada, va a ser igual a menos H, que es el coeficiente de transferencia de calor, por A, que es el área de contacto, ¿cierto?, del aire sobre la superficie caliente, se refiere a la superficie caliente, el área de la superficie caliente, por la temperatura, perdón, por el tiempo en segundo, y por delta T, que es la diferencia de temperatura entre el aire frío, perdón, entre el cuerpo frío y el cuerpo caliente, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de delta T, se refiere a la temperatura del cuerpo con un área determinada. Delta T es la diferencia de temperatura que va a tener el cuerpo, primero que está caliente, ¿cierto? Y cómo se va enfriando por transferencia de calor, debido al desplazamiento de aire, por ejemplo, de un ventilador. Entonces, el área por donde pasa el aire sería A. Entonces, calor transferido en Joule va a ser igual a coeficiente de transferencia de calor, que está dado en watts, partido por metros cuadrados, por grados Kelvin. A es el área de contacto en metros cuadrados también, y T, el tiempo en segundos. Ya no es lo mismo estar un segundo frente al ventilador que un minuto frente al ventilador, ¿cierto? Por lo tanto, en un minuto va a haber mayor transferencia de calor, porque es proporcional al tiempo que esté expuesto, ¿cierto?, al ventilador. Ocupo el ventilador como ejemplo para que se entienda, ¿ya? Pero también puede ser agua y una bomba que está moviendo el agua a través de un cuerpo caliente. La radiación es otra forma de transferir calor. La radiación es, por ejemplo, el calor que transmite, por ejemplo, un cuerpo cuando uno sin querer se acerca a una tetera o una olla caliente y no sabe que está caliente y se quema, ¿cierto? Yo me acerco y toco el metal y está caliente y se produce una transferencia de calor, ¿ya? Y eso es lo que uno siente como se quema. Lo mismo ocurre con el frío, ¿cierto? Pero ahí es al revés, la dirección es al revés. Yo le paso calor al cuerpo frío. La radiación es la transferencia de calor a través del espacio vacío. Todos los cuerpos con una temperatura superior a 0 grados Kelvin emiten calor. ¿Por qué es tan caluroso? ¿Por qué se siente mayor? Es como lógico, pero no es lo mismo estar a 25 grados Celsius que a 35 grados Celsius, ¿cierto? ¿Qué pasa ahí? La transferencia de calor de tu cuerpo, ¿cierto?, es mucho menor, porque tu cuerpo está a 36 grados y el ambiente está a 35, entonces la transferencia de calor es muy lenta, porque está influida por la diferencia de temperatura, como vieron en todas las fórmulas. Entonces, entre menor sea la diferencia de temperatura, menor calor voy a transferir. En cambio, si yo tengo 36 grados y estoy a 20 grados, se siente rico el ambiente y fresco, y hasta me puede dar frío, porque el calor de mi cuerpo se pasa más rápido, en menor tiempo,
en la medida que hay menor temperatura en el ambiente. Eso sería transferencia por radiación. Entonces la radiación es la transferencia de calor a través del espacio vacío, el ambiente se refiere. Todos los cuerpos con una temperatura superior a 0 grados Kelvin emiten calor por radiación electromagnética, ¿ya? Son radiaciones electromagnéticas, como ondas, en todas las direcciones. Cuando los rayos de calor chocan en un cuerpo, parte de la energía es absorbida y transformada en calor en ese cuerpo, ¿ya? Por eso se llama transferencia de calor por radiación. Cuando los rayos de calor, que son radiaciones electromagnéticas que emite el cuerpo caliente, chocan en un cuerpo, parte de esa energía es absorbida y transformada en calor en ese cuerpo. Los rayos que son absorbidos, por ejemplo, cuando uno se acerca, ¿cierto?, a un auto que está a todo sol, sin tocarlo uno va a sentir el calor desde lo lejos, ¿cierto?, o del piso cuando está caliente el cemento. A eso se refiere con transferencia de calor por radiación. Entonces, cuando los rayos de calor chocan en un cuerpo, parte de la energía es absorbida y transformada en calor en ese cuerpo. Los rayos que son absorbidos pasan a través del cuerpo o son reflejados por él. Los rayos que son absorbidos, los rayos de calor, pasan a través del cuerpo o son reflejados por él. Generalmente se aplica la siguiente relación de transmisión de calor. Esto es transferencia de calor por radiación. Entonces el calor total transferido en Joule va a ser igual a menos K, donde K es el coeficiente de transferencia de calor total, coeficiente de transferencia de calor total, va a ser igual a W partido por metros cuadrados por grados Kelvin. Ese coeficiente de transferencia de calor va a depender del material que está transfiriendo calor y de su área, del área que está transmitiendo calor. No es lo mismo transmitir calor de 1 centímetro cuadrado, ¿cierto?, que de una plancha que tiene varios centímetros cuadrados. Transmiten más calor, ¿cierto?, porque tiene un área mayor. Entonces, menos K por A por T. Y el tiempo es el tiempo de exposición, ¿cierto?, a esa superficie caliente. El tiempo de exposición a esa superficie caliente. No es lo mismo estar un segundo, ¿cierto?, frente a una plancha, que estar un minuto frente con la mano a una plancha, ¿cierto? O sea, transferir más calor y va a hacer más daño, ¿ya? Porque la piel no es capaz de absorber tanto calor en tan poco tiempo. Entonces uno se quema, se destruye, ciertos materiales se destruyen con el calor, ¿ya? Entonces aquí dice que menos K, que es el coeficiente de transferencia de calor total, por A, que es el área que está transmitiendo calor, por T, que es el tiempo en segundo, por delta T. Y delta T se refiere a la diferencia de temperatura entre el cuerpo caliente y el cuerpo frío, ¿ya? El cuerpo que está transmitiendo calor y el cuerpo que está más aislado, ¿ya? Entonces, la transmisión de calor va a depender de qué cosa, de la temperatura inicial y de la temperatura final que toma el cuerpo, debido a el área que está caliente. La transferencia de calor con frecuencia se produce entre dos cuerpos que están separados por una pared. El coeficiente de transferencia de calor K depende del coeficiente de transferencia de calor de ambos lados de la pared, ¿ya? La transferencia de calor con frecuencia se produce entre dos cuerpos que están separados por una pared. Por ejemplo, cuando uno está dentro de un auto, ¿cierto?, con las ventanas cerradas, a todo sol, se produce algo como lo que estamos conversando. La transferencia de calor con frecuencia se produce entre dos cuerpos que están separados por una pared. El coeficiente de transferencia de calor, K, va a depender del coeficiente de transferencia de calor de ambos lados de la pared. Y el coeficiente de conductividad térmica para el muro propiamente dicho, para una pared plana y limpia, se aplica la siguiente relación. 1 partido por K va a ser igual a 1 partido por alfa 1, más 1 partido por lambda, más 1 partido por alfa 2, donde lambda es la conductividad térmica de la pared. Alfa 1 y alfa 2 son los coeficientes de transferencia de calor sobre cada lado de la pared, ¿ya? Y K es el coeficiente total de transferencia, donde D también es el espesor de la pared en metro. Ya, chiquillos, por hoy lo vamos a dejar hasta acá. Les digo que ojalá puedan seguir viniendo a clases para que podamos ver
aire comprimido, que es una materia también importante que era importante pasarla, ya que es parte de lo que son los procesos industriales mineros. Nos estamos viendo. Profe, y respecto al certamen, ¿lo va a hacer el jueves o todo depende de la operación de ustedes? Ustedes son el 301, ¿cierto? El 9 de Sí, profe. diciembre. Entonces va el jueves. Debería ir el jueves porque entiendo yo que voy a poder hacer la prueba. Porque como es Ya. online, a no ser que esté muy Ya, jodido, profe. ¿cierto? Y no pueda ni Sí. moverme. ¿Ya? Pero lo más Ya, probable profe. es que sí la haga. Ya, profe, que le vaya bien. Chao. Ya nos vemos, que les vaya bien. Chao, profe. Chao. Chao, profesor, gracias.